The Law Office of González and Associates presenta La Solución con el abogado Neil González. Buenas tardes, una vez más aquí en La Solución, su solución. Y hoy, Iván van conmigo. Mucho Yo gusto. soy Neil González, pero muy especial, porque ustedes saben que últimamente hemos traído personas especiales, que hay elecciones y este año hay cosas de político. El senador Díaz de la Portilla, Miguel, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes, con ambos. El gusto es nuestro. Miguel es una persona conocida anterior mía, senador en el estado, representa Miami-Dade, tiene la zona de Miami-Dade y ha sido un luchador para el pueblo, para el bienestar del pueblo, una persona, y ustedes saben cómo yo me siento sobre la política y eso, y he comentado, si traigo una persona, quiere decir que es una persona honesta, completamente dedicado a su trabajo y completamente dedicado a nosotros los ciudadanos del estado de la Florida. Así es, con las buenas tardes, bienvenido señor Miguel Díaz de la Portilla. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por la atención prestada y durante estos 25 minutos que nos quedan vamos a conocer un poquitito más, como de hecho ha sucedido en las semanas anteriores con los invitados especiales que ha traído el abogado Neil González. Muy importante conocer esa parte humana, el perfil, digamos, que hace de las personas que participan en la política seres normales, comunes y corrientes. Entonces vamos a poner en contexto de manera elemental y básica lo que es. ¿Qué es ser un senador? Porque muchas veces damos por obvias unas respuestas y hay gente que no sabe específicamente cuál es la labor o la función puntual, específica de un senador. Bueno, en la Florida tenemos a 40 senadores estatales y hay 120 representantes. Ser senador es ser un legislador. Como yo lo veo, se parece mucho a la profesión que yo comparto con Neil. Yo soy abogado también, desde 1987 he ejercido la carrera de abogado, y es el ser senador, igual que el ser abogado, es servir a una comunidad. A una comunidad. Es una labor que requiere servicio personal, o sea que uno tiene que poner mucho esfuerzo, mucha sangre, y pensar muchísimo en lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, porque las decisiones que uno hace afectan a toda una comunidad, no solo una comunidad, al estado completo. Aunque nosotros somos electos de diferentes distritos o distritos específicos, en el caso mío Miami-Dade, uno tiene un cargo y que verdaderamente afecta al estado completo, porque las leyes que se aprueban o que no se aprueben van a ser leyes con impacto a lo largo y a lo ancho del estado. Estamos muy contentos con los invitados que ha traído el abogado Neil González aquí a este estudio, a su programa La Solución, porque nos dan la oportunidad de conocerlos un poquitito más. Yo hago casi como, a propósito del término, de abogado del pueblo, del diablo, de quien quieras, porque no hago parte de la política, entonces como que tengo esas preguntas curiosas. Tengo una abuela que tiene 94 años y me dijo, mijito, Iván, lamentablemente en la política las cosas son muy difíciles. ¿Por qué? Porque hay gente buena, que tiene buenas intenciones, pero que cuando llegan allá, pues muy difícil que ejerzan, muy difícil que cumplan con lo que prometen, porque hay una oposición, porque hay cosas políticas, porque está el compromiso con aquel, con aquello. ¿Cómo hace Miguel Díaz de la Portilla para superar cosas como estas? Para nadie es secreto que hay una cantidad de compromisos, de vínculos, de obstáculos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace Miguel Díaz de la Portilla para estar por encima de eso y poder cumplir con esos sanos objetivos que se tienen, por ejemplo, en una campaña? Bueno, Iván, yo lo que hago es lo que he hecho toda mi vida, que es que cualquier decisión que yo haga la hago pensando en qué es lo que mi conciencia me dicte, ¿no? Yo tomo el puesto de senador en serio. Yo voy a Tallahassee a trabajar y a trabajar para una comunidad. Yo estoy ahí para brindarle un servicio a una comunidad. Sí, hay intereses y siempre van a haber intereses creados, pero lo que uno tiene que hacer es seguir lo que la conciencia de uno le diga. Válido, o que suena, o sea, muy bien, suena muy bonito realmente, senador, pero ¿cómo se hace en la realidad cuando hay tanta oposición? Lamentablemente, y sobre todo cuando la oposición no es muy sana, porque no es una cuestión, yo creo que partidista, es que lamentablemente es en términos generales, porque tanto como demócrata como republicano, algunas veces se ejerce la oposición de una manera, yo por lo menos en lo particular, cuando llegué aquí a esta ciudad de Miami hace 13 años y encontraba esas campañas, yo decía, oh my God, yo no puedo creer que alguien se tome 30 segundos de un comercial para hablar mal de otro, en lugar de repente emprender una campaña para su bien. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado a mí muchísimo es la misma profesión. La profesión que compartimos Neil y yo es una profesión que a veces no, siempre existen adversarios. Muchas veces las tácticas que usan los adversarios no son tácticas buenas ni positivas, sino son, sea una compañía de seguro que no quiera pagarle una cuenta a un proveedor de servicio, o sea, quien sea, ¿no? Que usa todo tipo de tácticas, muchas veces tácticas bajas. Y yo creo que uno aprende a través de los años, especialmente cuando he tenido la gran oportunidad de ejercer esta magnífica profesión que compartimos de abogado, de desarrollar esa habilidad de poder lidiar con personas desagradables y temas difíciles, y sin miedo. Porque una de las cosas principales, yo siempre, y esto lo aprendí de mi abuelo, el que era abogado también, el Pío de la Portilla, y en Cuba le decían el abogado de los pobres, en Matanzas, en la ciudad de Matanzas, donde viene mi familia. Lo que mi abuelo siempre decía y lo que me enseñó desde pequeño es que cuando uno va a estar en un cargo de esto que tiene la responsabilidad por el bienestar de otra persona, igual que lo hace un abogado cuando representa a un cliente o como lo hace un legislador cuando representa a una comunidad, uno tiene que hacer ese trabajo con honestidad, lo tiene que hacer con capacidad, queriendo decir que uno tiene que prepararse para entender los temas, pero lo tiene que hacer valientemente también. No se puede ser cobarde. Hay muchos políticos, desgraciadamente, que son muy capaces, tienen muchísimos conocimientos, capacidad, buenas intenciones, pero cuando sienten presión, se le aflojan las piernas. Y eso no puede pasar. El político tiene que tener firmeza, tiene que ser firme y no le puede tener miedo a luchar, sea contra quien sea. A propósito de eso, perdón, abogado, Sí. usted venía haciendo una campaña para recordar un poquito atrás, pero con una lucha tremenda todos los días en estos programas que se emiten de lunes a jueves aquí, el abogado Neil González. Yo, por favor, les pido que apoyen esto, que no voten por esto, que no sé cuál. Estamos hablando específicamente de las decisiones que se tomaron con respecto a los seguros, estos seguros de accidente, de automóviles, etcétera, y todo eso. ¿Recuerda su campaña, abogado? Sí, yo Con lo el recuerdo. cuchillo entre los dientes. Sí. ¿Qué postura tenía Miguel No, Díaz de la Portilla y cómo se manejó todo eso? El tema, casi cae en la misma pregunta que me acabas de hacer. Lo que iba a decir era que hay legisladores que son abejitas, que siguen a uno que es el jefe y dice, vamos a votar así, vamos a hacer esto, y el legislador a veces por aquí, en el corazón, por adentro, dice, no, eso no es lo correcto, eso no es lo que yo de verdad quiero. Pero tengo que seguir porque están hablando o los jefes del partido o los jefes de la Cámara o eso. El senador Miguel Díaz de la Portilla, no. Él es líder, no ovejita. Y cuando él se paró y habló sobre esta ley de PIP que estaba cambiando, él habló fuerte, representando los intereses del consumidor, aunque hubiera mucho que yo sé que le caían arriba diciendo no, esto es lo que tenemos que hacer, él se quedó firme en lo que él creía, firme en lo que él sabía que para su gente y para todos los ciudadanos del estado de Florida era lo mejor. Él se quedó y él fue en contra de la mayoría porque perdimos, obviamente. Pero por un voto. Pero él se mantuvo firme. Y yo sé, no puedo ni saber de verdad, pero me imagino la presión que él tenía de todos los que estaban al favor de la ley, tratando de hacerle la presión a él. Y eso es lo que es el legislador perfecto. El que de verdad sigue su corazón y no deja que las presiones, no deja que las amenazas, las presiones, todo eso lo va a convencer porque él tiene una idea de lo que es bien para el pueblo. Y sinceramente, y va a haber, y Miguel me va a decir, hay algunos temas que no somos magos, no sabemos de todo, que tenemos que no sabemos, que de verdad no lo conocemos y tenemos que estar con consejo de un lado y del otro, porque de eso no conocemos y entonces vamos a hacer una opinión en ese momento.
Pero cuando uno tiene una visión, el, el senador Díaz de la Portilla nunca la ha cambiado. Y es la visión correcta, el proteger nuestros ciudadanos en el estado de la Florida. Y te lo digo con conocimiento de con causa. conocimiento de causa. Válido. Yo quiero ser como extraterrestre. Yo recién llego a este planeta, señor Díaz de la Portilla, y entonces estoy muy interesado en saber cómo es esto de Miami. ¿Cuáles son las necesidades realmente de Miami? Podemos enunciar, me imagino que un sinnúmero, muchas, pero unas 3 básicas que al menos estén en su mente, en su cabeza, en su corazón. ¿Cuáles son las grandes necesidades de un condado como este? Bueno, principalmente en estos momentos en particular es la cuestión del desempleo, la cuestión de que las personas tengan la oportunidad de conseguir empleo, trabajos buenos para poder mantener a su familia, número uno. O sea, la economía, el estado de la economía. Yo creo que eso es número uno, más que cualquier otra cosa. El gasto de la vida, también muy importante, en particular cuando existe una situación de un número de desempleo bastante alto, pero los costos de seguro, los impuestos, estos son cosas que afectan muchísimo la vida cotidiana de todas las familias en nuestra comunidad. Crear empleos y minimizar o controlar el aumento de los gastos como los impuestos o los gastos de seguro que cada día aumentan mucho más. Claro. Si me permite, sigo siendo extraterrestre, abogado Daniel González. Sí, sí, no. Entonces, sería situación identificada, soluciones. ¿Cuál es la solución a eso? Porque, bueno, identificamos los problemas, pero ¿cuál es la plataforma de repente para encontrar esas verdaderas soluciones? No solamente en teoría, porque hay muchas propuestas por ahí, uno escucha a todos con propuestas, pero realmente ¿cuál sería el punto neurálgico de una verdadera solución a esto que acabamos de plantear? Bueno, yo creo que existen varias soluciones o varias formas de tratar de resolver los problemas estos que mencioné, pero yo parto de una filosofía que muchas veces los legisladores, las personas que salen en un cargo electo piensan que para poder hacer ese trabajo tienen que inventar nuevas leyes, tienen que inventar nuevos proyectos de leyes. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que pasan ciertas leyes sin pensar bien cuáles van a ser las consecuencias de esas leyes a un nivel más amplio y más ancho. Entonces, tenemos muchísimas leyes, por ejemplo, que lo que hacen es crear impedimentos a las personas en esta comunidad. Impedimentos regulatorios, demasiadas regulaciones, demasiadas oportunidades para que un pequeño negocio, una pequeña empresa o el individuo no pueda manejar sus asuntos económicos sin la intervención del gobierno, sin obstáculos creados por el gobierno. Así que una de las prioridades mías siempre ha sido, número uno, analizar las leyes que ya tenemos. ¿Es necesaria esta ley? Si no es necesaria, pues entonces debemos de eliminarla, derogarla, ¿no? Si es necesaria y está funcionando bien, pues no tocarla. Si existe la oportunidad de hacerle pequeños cambios, ¿para qué? Para que el individuo, las personas, los padres de familia puedan trabajar, luchar y mantener a su familia, pues entonces se hacen esos cambios. Así que esa es la idea principal. En realidad no es tanto darle poder al gobierno, sino darle poder al individuo. Y siempre manteniendo en cuenta que hay ciertas personas que necesitan también que exista algún tipo de nivel de regulación también porque existen abusos, ¿no? Y hay que proteger al consumidor, hay que proteger a la persona que ha sido estafado, que ha sido o que tiene, por ejemplo, una póliza de seguro y la compañía de seguro no quiere pagarle después que ha estado cobrando las primas. Ese tipo de cosas, de proteger al consumidor y a la misma vez eliminar regulaciones innecesarias, yo creo que crean una comunidad donde la persona puede vivir con más libertad para poder valerse por sí mismo, que es lo que queremos todos. Antes de ir a nuestra siguiente pregunta que tiene que ver con el aspecto humano, o sea, Miguel Díaz de la Portilla, humano, hombre común y corriente, una pregunta para usted, abogado Daniel González. ¿Por qué se le ocurrió invitar a todas estas personas aquí a su programa? Yo estoy curioso. Es fácil, es muy fácil. Con todas las personas que yo he traído, es apoyado por mí y yo pienso que quiero que ustedes apoyen a las personas. Con Miguel, no tan solo él, pero él tiene un hermano y tiene un grupo en Dade que hay que apoyar porque son los representantes de nosotros, aquí, en el condado de nosotros. Sí, tú representas el condado, pero también todo el resto de la Florida, así indirectamente, porque las decisiones que se hacen afectan a todos. Pero estos son nuestra gente que de verdad llevan a cabo los trabajos
honestos, buscando la mejoría para nuestro pueblo, buscando solucionar los problemas, como acaba de Miguel de decir, esos problemas y solucionarlo con el menos dolor al pueblo, con el menos sacrificio al pueblo. Siempre tenemos que sacrificar algo, pero con el menos, con la manera menos que nos toque y que nos dé más libertad y más habilidad para buscar. Yo los traigo porque estas son las personas que yo creo que traen la honestidad, la ética y el profesionalismo delante de aquí. Miguel Díaz de la Portilla tiene esas tres y mucho más. Gracias por la respuesta, abogado. Era necesaria. Yo ya estaba intranquilo. Yo dije, ¿por qué será? Ya está la respuesta dada más claro. Preguntas rápidas para respuestas cortas. Rápido. Así, Ok. pan, pan, rápido por la cuestión del tiempo en televisión. ¿Quién es Miguel Díaz de la Portilla como ser humano? Bueno, nací aquí en Miami, me crié en la pequeña Habana, estudié en la escuela Belén, me gradué de high school, de bachillerato en el 1981, estudié en la Universidad de Miami, el primer título que saqué fue en filosofía y literatura, y después me gradué de la Escuela de Leyes de la Universidad de Miami en el 87. Soy un padre de familia, tengo 3 hijos, el mayor tiene 24, el segundo varón mío tiene 20 años y tenemos una niña de 14 y mi esposa y yo hemos estado casados ya 25 años. Para nadie es secreto que aquí en esta ciudad de Miami pues hay un estrés permanente, trabajo, trabajo, compromisos. ¿Cómo es un día off si lo tiene? ¿Cómo es un día libre de Miguel Díaz de la Portilla? Un día libre para mí es hacer artes marciales. Yo desde pequeño me he dedicado a eso, he practicado judo, taekwondo, kickboxing, ahora hago jiu-jitsu. Y un día off es hacer artes marciales por un par de horas, practicar jiu-jitsu, que es parecido al judo, y después pasarme el tiempo con mi familia, con mis hijos, en la casa, leyendo, me gusta leer mucho. Y bueno, en la profesión tenemos que leer, pero me gusta leer también diferentes cosas, ¿no? Sobre diferentes temas. Un ejemplo. Bueno, me gusta mucho la literatura de Ayn Rand. Estoy leyendo ahora, de nuevo, lo leí por primera vez, pero se llama Atlas Shrugged. Okay. Es un libro de más o menos 1200 páginas, tremendo, pero muy interesante. Me gusta mucho cómo escribe. También he leído muchísimo y me gusta mucho Nabokov, que es un autor bueno, de origen ruso, pero que en realidad fue profesor en Cornell y estuvo viviendo en los Estados Unidos en los años 40, después que se escapó del comunismo allá en su país, claro, en Rusia. Sin pretender entrar en intimidades ni no, pero más o menos cuando se reúnen en la mesa, cuando comen, cenan, almuerzan o algo, ve a esa familia, Miguel Díaz de la Portilla, y dentro todos tenemos metas. Absolutamente todos los seres humanos normales tenemos metas. ¿Cuál es la meta de Miguel Díaz de la Portilla? Me quitaste una pregunta que le voy a hacer al final. Pero viene. Al final viene. Este puede ser el preámbulo a esa otra pregunta. ¿Cuál es la meta, pero una puntual? Bueno, la meta principal mía siempre ha sido ser un buen padre. Y la mayor inversión que mi esposa y yo hemos hecho es en esos niños. En educarlos para que sean seres humanos productivos, seres humanos buenos, y que sean un factor positivo en esta comunidad y en esta sociedad. Esa es la única meta mía, o la meta principal, porque y creo que hemos hecho un buen trabajo. Los muchachos, la verdad, que son muy buenos, han salido muy buenos, son inteligentes, son trabajadores y tienen muy buen corazón. Y para mí eso es lo más importante, y para mi esposa también. Válido. Él es Miguel Díaz de la Portilla, nuestro invitado especial hoy aquí en su programa La Solución, invitado especial de nuestro abogado Neil González. Este programa va todos los días aquí a esta hora, así que muchas gracias por la sintonía. Si ustedes quieren de repente una información adicional, si quieren saber más acerca de los invitados especiales que ha traído el abogado Neil González, ahí tienen un número telefónico en la pantalla, 786-924-0999, y ustedes pueden encontrar ahí muchísima más información. Recuerden que hay elecciones, tenemos el derecho al voto, ojalá que lo utilicemos como corresponde, y por eso precisamente pues estamos con estos invitados especiales. A propósito de ello, elecciones, ¿qué número, qué hay que hacer? La gente que quiera de repente respaldar las propuestas de Miguel Díaz de la Portilla, ¿cómo hacen? Bueno, yo en realidad yo no tengo elección ahora en este momento. Yo salí sin oposición ahora en las últimas elecciones, el 8 de junio. Así que le quiero dar las gracias a las personas que me apoyaron, que hicieron eso posible. Pero mis hermanos Alex y Renier, Alex Díaz de la Portilla y Renier Díaz de la Portilla están postulados, y les pido a aquellos
que no tengan compromiso, que por favor que consideren votar por mis hermanos. Son dos personas muy trabajadoras, muy decentes, muy honestas, que conocen el proceso legislativo para poder representar a nuestra comunidad en una forma efectiva. Claro. Perdón, esos, cuando me pueda comunicar con ellos, porque están muy ocupados, si quieren van a venir y sentarse en esa silla y hablar también. Alex y Renier, que son igual, personas que yo admiro, que yo reconozco como personas que nos están representando correctamente con esos tres factores: profesionalismo, ético y honestidad. Y esos, cuando pueda comunicarme con ellos, porque de verdad están ocupados, están no es fácil. en campaña, no es fácil. Para que vengan a sentarse. Me quedé con una curiosidad porque yo vuelvo y digo, yo soy como el abogado del pueblo, el abogado de no sé quién, pero ¿cómo así que no tiene oposición? ¿De qué se trata eso? Bueno, yo creo, o por lo menos quisiera pensar que es porque hice un buen trabajo en los primeros 2 años. La primera contienda que tuve fue una contienda bastante difícil, con una oposición bastante seria, con muchísimos recursos y muchísimo dinero. Eso fue en el 2010 y gané esa elección, y ahora cuando fui a la reelección pues tuve la suerte, ¿no?, de no tener oposición, y creo que es porque siempre he tratado de trabajar en una forma honesta, decente y eficaz. Estoy leyendo algunos de los titulares del Nuevo Herald, por ejemplo, que es nuestro periódico aquí local, y noto con preocupación cada vez más visos de inseguridad en la ciudad de Miami. Entonces sale un titular de prensa en donde apuñalaron a no sé quién, le dieron bala a no sé cuál. Hay una inseguridad de repente creciente en nuestro condado, y si eso es así, ¿qué se va a hacer? Bueno, yo siempre he creído mucho, y por supuesto, cuando hay problemas de criminalidad, etcétera, pues hay que tener un departamento de policía que sepa trabajar, que sepa evitar el crimen, no solo responder cuando ocurre un crimen, pero en realidad hay que verlo de varias maneras. Número uno, por supuesto, hay que combatir el crimen directamente a través de los servicios policiales y eso, pero yo pienso que es muy importante educar a la juventud en esta comunidad. Y yo había mencionado anteriormente la inversión que mi esposa y yo hemos hecho en nuestros hijos. Yo creo que debemos hacerlo en todas las escuelas. Es importante que los muchachos aprendan cívica, aprendan ética, aprendan a respetarse uno al otro. Y ese tipo de cosas, como decía José Martí, educa a niños y no tendrás que castigar a adultos. Es cierto, es real. Yo creo que hay que hacer mucho más énfasis en eso. Y educar no es solo enseñarles a leer, a escribir, matemáticas, etcétera, sino a cómo vivir en una sociedad, en una forma cívica, cómo tener cultura, respeto hacia las personas hacia los ancianos, hacia los compañeros de escuela, etcétera. Ese tipo de cosas hay que hacerlo, y hay que hacer hincapié en eso en las escuelas, porque desgraciadamente no todos los niños tienen el beneficio de 2 padres. Muchos se están criando sin padres, o hogares disfuncionales, lamentablemente, o familias disfuncionales con problemas. Así que por eso, en una sociedad, si queremos evitar la criminalidad, pues entonces tenemos que estar seguros que las escuelas, donde los niños se pasan la mayoría de su tiempo, pues eduquen al ser humano en una forma completa. De manera integral. Sí. Integral. No solamente intelectualmente, sino espiritualmente y moralmente. Claro, porque uno sigue escuchando todos los días como, uy, eso aquí no pasaba antes. Todo el tiempo es esa reacción, esa respuesta de la gente como, no puedo creer, oh my God, eso aquí no sucedía antes. Entonces, por eso de repente esa pregunta, sobre todo con cuestiones de seguridad, que anteriormente tal vez ni se pensaba que podían pasar. Abogado, usted tiene pregunta, ¿no? Bueno, y es un comentario, no una pregunta, que yo me sorprendí una vez cuando vi que ya en la escuela las clases de cívica, de gobierno y todo eso casi no se daban ya. Y yo decía, ¿por qué? Porque yo creo que una de las cosas que me formalizó a mí en mi educación, el de aprender del gobierno, de la justicia, de cómo corría, y fue lo que elevó a mí el deseo de ser abogado, de ser parte de un sistema, de un sistema de nuestro gobierno y parte de trabajar en ese sistema. Fue lo que me levantó, esos estudios que estaba mezclado con historia, cívica, gobierno, cómo se formalizan las leyes. Es interesante para mí, un poco complicado, y hay que aprenderlo, porque cuando yo aprendí eso, no tan solo me levantó el deseo de ser abogado, pero me dio una identificación
me dio que yo soy parte de esto, que tiene historia, que tiene futuro, que tiene la manera de trabajar, una manera ordenada, que a veces sale, pero lo traemos en el carril de nuevo. Pero Eso hay es un algo propósito. que falta hoy en día, que es espiritual, es algo de identificar a nuestros niños. Tú eres parte de esta comunidad. Tú eres una de las personas importantes Exactamente. de la comunidad. Y eso es algo que yo sé que obviamente Miguel lo sabe y lo entiende, y es algo que él está trabajando, que nuestra educación no sea tan solo matemática y ciencia, sino identificarnos en esta parte. Eso causa que muchas personas se pongan el uniforme militar porque se considera parte, o tomen trabajo como la política, de ser representante o abogado o lo que sea, pero con esa intención que yo no estoy solo, yo soy parte de esta comunidad. Parte integral. Son las 12:26, estamos en vivo y en directo en este su programa La Solución. Hoy el invitado especial de nuestro abogado Neil González es Miguel Díaz de la Portilla, contándonos un poquitito por ahí de su vida y sobre todo de sus actividades políticas en bien de la comunidad. Julio 19, mañana es julio 20, Día de la Independencia de Colombia, así que para todos los amigos colombianos, para mis compatriotas, felicidades desde ya, además que cumplo años mañana, el Día de la Independencia, imagínense. Señor Díaz de la Portilla, me dice nuestra productora por interno que cómo se mide a un senador, o sea, cómo se mide su trabajo. Entonces yo tengo dos preguntas muy rápidas. ¿Cuál ha sido su mayor logro político y qué hay por ahí pendiente? Esa asignatura pendiente que dice Miguel Díaz de la Portilla con la cabeza en la almohada, no he podido todavía con eso. ¿Cuáles son esas dos? Bueno, logros en los 2 años que llevo como senador, llevo solamente 2 años, pero una de las cosas que yo considero entre los logros que he tenido, a veces se habla de las leyes que uno pasa, pero lo que no se habla mucho es de las malas leyes que uno evita. Yo creo que había un esfuerzo, que era un esfuerzo malísimo, para privatizar las prisiones, en un plan que lo que era un negocio entre un grupito pequeño de individuos, no para el beneficio del público ni de la comunidad, y que pudiera afectar la seguridad pública, que estuvimos hablando de eso también. Pero tenía mucho impulso, y tenía impulso porque habían grandes intereses con muchísimo dinero detrás de eso. Y yo me siento orgulloso de que pude evitar que eso se convirtiera en ley. Igual que existió un movimiento para dividir la Corte Suprema del Estado y crear 2 cortes en sí. Una cosa que hubiera cambiado el balance de poder. Y este país es un país de balance de poder, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Claro. Así que esas 2 cosas. Pero una de las cosas que me gustaría cambiar más, y que todavía no se ha logrado, solamente llevo 2 años, es buscar una forma de darle un alivio verdadero a las personas en los impuestos sobre la propiedad. Válido. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, abogado Neil González, como siempre. Gracias por este servicio a la comunidad. ¿Por qué no me llaman? Ahí está. The Law Office of González and Associates presentó La Solución con el abogado Neil González.